Antes de sumergirnos en la crónica de hoy, una historia sobre la inquebrantable fortaleza del espíritu humano, te invito a que compartas este mensaje. Compártelo con alguien que necesite recordar que la verdadera libertad no reside en las circunstancias, sino en el corazón. Al hacerlo, no solo apoyas nuestra labor de traer historias que inspiran, sino que también expandes una muy necesaria luz de esperanza en el mundo. Que la paz y la entereza te acompañen durante esta narración. Todos en aquellas tierras lo sabían. Aquel esclavo, de nombre Tadeo, era más leal que cualquier sirviente libre, más trabajador que 10 jornaleros juntos, pero su amo lo trataba con un desprecio peor que el reservado para un animal. Sin embargo, el pesado aire de la injusticia estaba a punto de cambiar. Su nombre era Tadeo, aunque en la boca de su amo, don Rodrigo, rara vez aparecía. Para el déspota hacendado, él no era más que el esclavo. Para los opulentos invitados que visitaban la hacienda, era simplemente ese hombre que trabaja sin descanso, una sombra anónima que se movía entre los campos y los salones. Para algunos niños del pueblo, intimidados y a la vez fascinados por su resistencia, era el de las manos de hierro. Solo los más ancianos, aquellos cuyos ojos habían visto crecer a Tadeo en la desgracia desde niño, lo recordaban por su nombre, y lo pronunciaban en susurros, con un respeto callado, casi secreto. Era un hombre de espalda ancha y fuerte, con el rostro endurecido por soles inclementes y vientos secos. Su piel, curtida y oscura, estaba marcada no solo por el trabajo, sino por cicatrices antiguas que hablaban de azotes olvidados por todos, menos por la carne que los recibió. Pero sus ojos, oscuros y profundos, no albergaban odio. En ellos residía una serenidad que desconcertaba, la calma profunda de alguien que había aprendido a resistir sin rendirse, a existir sin claudicar. Cada día de su vida era una réplica del anterior, y esa rutina implacable era, a la vez, su condena y su único refugio. Antes de que el primer rayo de sol se atreviera a despuntar en el horizonte, cuando el cielo todavía estaba vestido con el manto oscuro de las estrellas, él ya estaba despierto. Se levantaba en silencio de su camastro de paja, en una choza miserable, bebía un sorbo de agua rancia que apenas calmaba la sed de la noche, y se ponía de pie sin una queja, aunque cada músculo de su cuerpo doliera como si cargara con el peso de cadenas invisibles. Su primera tarea era encender los hornos de la hacienda. Lo hacía en la penumbra, con la precisión metódica de quien ha repetido el mismo gesto miles de veces. Luego se dirigía al establo. Allí, su semblante se suavizaba. Acariciaba a los caballos, criaturas hermosas y orgullosas que comían mejor que él, y les hablaba en voz baja. Limpiaba los bebederos, recogía el estiércol y les servía el mejor alimento. Los trataba con un cuidado reverencial, como si fueran seres sagrados dignos de todo respeto. Después, sus pasos lo llevaban a los vastos campos. Sembraba, regaba, cosechaba. Cuando las herramientas escaseaban, abría la tierra con sus propias manos desnudas, y para cuando el sol comenzaba a calentar la piel del resto de los hombres, él ya había cargado más peso del que cualquiera consideraría soportable. Los aldeanos, que a veces lo observaban desde los caminos polvorientos, murmuraban entre ellos con una mezcla de compasión y profunda admiración. Ese pobre hombre, decían, soporta más que 10 jornaleros juntos, y nunca se queja. Ni una palabra de reproche contra su amo. Quizás su alma es más grande y más fuerte que la de todos nosotros juntos. Tadeo los escuchaba a veces, pero jamás respondía. No aceptaba lamentos ni buscaba alabanzas. Su fidelidad era una fuerza silenciosa, como la sombra de un árbol centenario que se mantiene en pie, ofreciendo su frescor aunque nadie le dé las gracias por ello. En lo alto de la colina, en la casa principal de la hacienda, vivía don Rodrigo, su amo. Un hombre rico, soberbio, vestido siempre con telas finas y botas relucientes,
conocido en toda la región por su ambición insaciable. Sus campos eran los más vastos, sus bodegas las más llenas y su mesa la más abundante. Pero en su corazón no había espacio para la gratitud, solo había un orgullo desmedido y un profundo desprecio por todo lo que consideraba inferior, es decir, casi todo el mundo. A sus invitados les encantaba escucharle presumir de sus posesiones, y Tadeo era una de ellas. «Ven a ese esclavo», decía a menudo, señalando a Tadeo mientras éste cargaba sacos enormes bajo el sol abrasador. «No necesito látigos para hacerlo obedecer. Lo hace todo solo, como si estuviera hecho de hierro y no sintiera dolor». «¿Y no temes que un día un hombre así se rebele?», preguntaba algún invitado entre risas nerviosas. Don Rodrigo soltaba una carcajada hueca y resonante. ¿Ese? Ese no tiene el valor ni para mirarme a los ojos. La fidelidad de hombres como él no nace del amor ni del respeto, sino del miedo más profundo. Tadeo escuchaba esas palabras a lo lejos, mientras el sudor resbalaba por su frente. Y aunque cada frase era un cuchillo que se clavaba en su espíritu, su expresión permanecía serena. Había aprendido, a un costo muy alto, que el silencio era su única defensa, su única armadura. La vida en la hacienda era un estudio de contrastes brutales. Mientras en el gran salón se servían banquetes fastuosos de carne asada, vino añejo y pan fresco, en la choza de Tadeo apenas había migas duras y un poco de agua tibia. Mientras don Rodrigo y sus amigos dormían sobre colchones de plumas y sábanas de seda, Tadeo se recostaba sobre paja húmeda y fría. Y mientras el amo pasaba las tardes jugando a las cartas o cazando por diversión, el esclavo continuaba trabajando hasta que la luna estaba alta y solitaria en el cielo. Una tarde, un niño del pueblo, escondido, lo vio partir su último y mísero mendrugo de pan para dárselo a un perro hambriento que se había acercado a su choza. El pequeño corrió a contárselo a su madre, quien suspiró con una profunda tristeza. «Ese hombre», dijo, «es más noble que su propio amo». Por las noches, cuando la hacienda finalmente callaba y el mundo se sumía en el silencio, Tadeo se sentaba frente al fuego apagado de su choza. En esos momentos de soledad, recordaba a su madre. Antes de morir, le había dejado una enseñanza que él llevaba grabada en el alma como un escudo. «Hijo», le había dicho, «el cuerpo de un hombre puede ser encadenado por fuera, pero su espíritu nunca podrá ser encadenado por dentro. Sé siempre fiel a lo que eres, a tu esencia, aunque el mundo entero te llame esclavo». Y esas palabras eran su fuerza. Eran el ancla que lo mantenía de pie cada mañana, lo que le impedía odiar, lo que hacía que su fidelidad no fuese debilidad, sino una forma de resistencia silenciosa y poderosa. Aquella noche, mientras el viento soplaba con melancolía sobre los campos y los búhos cantaban su lamento en la distancia, Tadeo cerró los ojos, abrumado por el cansancio. No sabía que muy pronto, la vida lo pondría ante una prueba que no podría esquivar. Una prueba en la que su fidelidad sería llevada al límite, y donde la profunda injusticia de su amo finalmente sería desnudada frente a los ojos de todos. El destino, con su paso lento pero inexorable, ya había comenzado a mover sus piezas. El sol aún no había tocado las murallas de la hacienda y Tadeo ya había cumplido con media jornada de trabajo. Mientras tanto, su amo, don Rodrigo, apenas se desperezaba en su cama de plumas, protegido de la luz por pesadas cortinas de terciopelo. Cada mañana, los criados debían entrar en su habitación en absoluto silencio, abrir las ventanas con cuidado, y preparar una bandeja con frutas frescas, pan caliente, vino ligero y agua perfumada para su aseo. Era un ritual que tenía más de ceremonia arrogante que de necesidad. «El día comienza cuando yo lo decido», solía decir, estirándose con un gesto altivo que repasaba cada mañana. Don Rodrigo era un hombre de rostro afilado, bigote finamente cuidado y una mirada que siempre bajaba hacia los demás, como quien observa insectos insignificantes.
Sus palabras eran tan frías como el acero de una daga, y lo que más disfrutaba en el mundo era recordarles a todos, una y otra vez, que sin él, no eran absolutamente nada. Después de su suntuoso desayuno, se vestía con ropas llamativas, jugones bordados en hilo de oro, botas del cuero más brillante, y anillos de piedras preciosas en cada dedo. Luego, salía al gran balcón de la hacienda y contemplaba los campos que se extendían hasta el horizonte. No veía el trigo, ni los viñedos, ni los animales. Veía únicamente su riqueza, su poder. Todo esto me pertenece, murmuraba con una satisfacción que le hinchaba el pecho. Y aquel que ose desafiarme, pronto recordará quién es el dueño de estas tierras. Tadeo, desde abajo, arando la tierra con sus manos, escuchaba esas palabras como quien oye el eco constante y opresivo de una campana. Lo que más disfrutaba don Rodrigo no era la abundancia en sí misma, sino el poder que ésta le otorgaba. Tenía una obsesión casi enfermiza por humillar a los débiles, como si cada acto de desprecio reforzara su frágil autoridad. En las cenas con otros hacendados, no perdía jamás la oportunidad de burlarse de su esclavo. Ese Tadeo es un ejemplo, decía con voz socarrona, llena de un falso elogio. Un hombre que obedece aunque se le trate como a una bestia. Si todos mis sirvientes fueran como él, nunca necesitaría usar el látigo. Los invitados reían, alzaban sus copas y brindaban por la sabiduría de su anfitrión, mientras Tadeo servía el vino en silencio, soportando cada risa como un golpe invisible en el alma. Un comerciante, en una de esas cenas, preguntó con genuina curiosidad, ¿y nunca temes que un hombre así, sometido por tanto tiempo, termine por rebelarse? Don Rodrigo estalló en una carcajada. ¿Rebelarse? Por favor. Ese hombre ni siquiera levanta la vista del suelo cuando le hablo. Su fidelidad es su cadena, y yo soy el único dueño de esa cadena. La crueldad de don Rodrigo no se limitaba a las burlas. Se alimentaba de pequeñas y constantes injusticias cotidianas. Si Tadeo traía agua del pozo y una sola gota se derramaba en el camino, el amo lo obligaba a arrodillarse y limpiar la tierra seca con la tela de su propia túnica raída. Si servía el pan en la mesa y una hogaza estaba menos dorada de lo esperado, lo hacía pasar hambre durante todo un día como castigo. Si los caballos parecían cansados, lo culpaba a él, aunque Tadeo hubiera trabajado sin descanso para mantenerlos fuertes y sanos. No eres dueño de nada, le repetía con voz dura y cortante. Ni siquiera de tu tiempo. Tu vida es mía, y yo decido lo que vale. Los campesinos del pueblo observaban todo con un temor silencioso. Muchos callaban por miedo a perder su sustento, pues don Rodrigo dominaba no solo la hacienda, sino también los contratos de trabajo y los préstamos de toda la comarca. Otros murmuraban en secreto, en la seguridad de sus hogares, ese hombre caerá tarde o temprano. Nadie puede vivir sembrando tanta injusticia. Y cuando caiga, será por el peso de su propio orgullo. Un día, para demostrar su dominio absoluto, organizó una fiesta en la plaza central del pueblo. Mandó traer músicos, mesas rebosantes de vino y carne, y obligó a todos los aldeanos a asistir. Desde un estrado adornado con tapices lujosos, levantó la voz para que todos lo oyeran, que todos vean la grandeza de mi casa. El pan que hoy coméis, el vino que hoy bebéis, todo es mío. Sin mí, todo esto no sería más que barro y ceniza. El pueblo, obligado, aplaudió con desgano. Tadeo, detrás del estrado, cargaba los pesados barriles de vino. Don Rodrigo lo señaló ante la multitud. Y ved a este esclavo. Fiel como un perro, incansable como una mula. Así es como debe ser todo aquel que me sirve. La multitud calló. El silencio que siguió fue más pesado y elocuente que cualquier aplauso. Don Rodrigo lo notó,
pero lo interpretó como miedo, y ese silencio, en lugar de hacerlo reflexionar, lo llenó de aún más soberbia. Esa noche, mientras se retiraba a su salón privado, susurró para sí mismo: este pueblo me teme. Ese esclavo me obedece. Todo está bajo mi control. Nada ni nadie podrá jamás cambiarlo. Pero las sombras del destino ya se movían sigilosamente en su contra. La inquebrantable fidelidad de Tadeo, la creciente paciencia del pueblo y la arrogancia ciega del amo estaban destinadas a chocar. Y cuando lo hicieran, la balanza de la justicia no se inclinaría del lado que don Rodrigo tan ciegamente imaginaba. Para muchos, Tadeo no era más que un cuerpo en movimiento. Brazos que araban, manos que cargaban, pies que caminaban sin detenerse. Pero quienes se atrevían a mirar más allá de sus cadenas invisibles, descubrían algo completamente distinto: un hombre que, a pesar de la esclavitud, conservaba intacto un corazón noble. A diferencia de otros que se dejaban arrastrar por la desesperación, Tadeo mantenía un aire de calma. No era la calma de la resignación, sino la de alguien que había decidido no dejar que la injusticia le arrebatara lo único que era verdaderamente suyo: su dignidad interior. ¿Cómo puedes levantarte cada día con tanta entereza?, le preguntó una vez un jornalero joven, exhausto. Tadeo se detuvo, se secó el sudor y respondió con voz tranquila: porque el sol siempre vuelve a salir. Y si el sol cumple con su destino, yo debo cumplir con el mío. El joven lo miró sin saber qué contestar. Había una fuerza en esas palabras que no nacía del músculo, sino de una convicción profunda. Su fidelidad se manifestaba en los pequeños gestos. Si encontraba una espiga de trigo caída, la recogía. Si un animal se escapaba, lo traía de vuelta con paciencia, sin usar la fuerza. Nunca buscaba agradecimientos. No soy más que un hombre que cumple con lo que le toca, decía. Lo importante es que la tierra siga dando fruto. Por las noches, en la soledad de su choza, recordaba las enseñanzas de su madre: la lealtad, hijo, no es obedecer ciegamente a los hombres, sino a tu propia conciencia. Aunque te obliguen a servir, que nunca te obliguen a ser injusto. Esas palabras eran su faro. Mientras conserve la lealtad en mi interior, murmuraba para sí, sigo siendo más libre que mi amo. La gente del pueblo comenzó a notar esa diferencia. En el mercado, una anciana comentó: ese hombre carga más de lo que cualquiera soportaría, pero su mirada nunca es de odio. Un campesino agregó: tal vez sea pobre y esclavo, pero en él hay una riqueza que ni todo el oro de don Rodrigo puede comprar. El propio don Rodrigo notaba esta fidelidad silenciosa, y lo irritaba. Quería quebrar a Tadeo, hacerlo gritar, que mostrara odio, pero nunca lo conseguía. Una tarde, se le acercó y le dijo en tono burlón: dime, esclavo, ¿nunca sueñas con ser libre? Tadeo lo miró con calma, sin agachar la cabeza, y respondió: mi cuerpo puede estar en sus campos, señor, pero mi conciencia no tiene dueño. El amo se quedó desconcertado un instante, y luego rió con desprecio. Pero esa respuesta quedó grabada en su mente como una espina invisible. Lo que sostenía a Tadeo no eran las recompensas, pues no tenía ninguna, sino la certeza de que su valor no dependía del juicio de su amo. Creía que la fidelidad era una forma de honrar la vida, y que nadie podía arrebatarle eso. Y esa fidelidad pronto se convertiría en la prueba más grande de todas. El orgullo de don Rodrigo no conocía límites y necesitaba exhibirlo. Las cenas lujosas se convirtieron en su escenario predilecto para disfrazar su crueldad de ingenio. «Mirad a este esclavo», exclamó una noche, señalando a Tadeo. «No hay perro más obediente en todo el reino. Podría ordenarle que me trajera agua del río en sus manos y lo haría sin derramar una gota». Las risas de los invitados llenaron el salón.
Este hombre es la prueba de que la fidelidad se parece mucho a la estupidez, sentenció don Rodrigo, y las carcajadas estallaron de nuevo. Con el tiempo, las burlas se convirtieron en pruebas de humillación. En una ocasión, arrojó una copa al suelo y ordenó: Tadeo, bebe de ahí como el perro fiel que eres. Un silencio incómodo recorrió el salón. Tadeo, sin embargo, no se rebajó. Se agachó, recogió la copa, la limpió con su túnica y la volvió a llenar de vino fresco, colocándola de nuevo sobre la mesa. Su gesto fue tan sereno y digno que las risas se apagaron. Las humillaciones se trasladaron al pueblo. En una feria, lo exhibió frente a todos. Es tan fiel que si le pidiera cargar toda la feria sobre sus espaldas, lo intentaría, gritó. La gente rió por miedo, pero una anciana murmuró entre dientes: ese hombre es más grande que su amo, aunque lo quieran hacer parecer pequeño. El punto culminante de su crueldad llegó en una cena, cuando mandó traer un saco lleno de piedras. Quiero ver cuánto aguanta, dijo. Y le ordenó a Tadeo: cárgalo sobre tus hombros hasta que yo diga basta. Tadeo obedeció. El peso lo hacía temblar, el sudor corría por su rostro, pero se mantuvo firme mientras los invitados reían y hacían apuestas. Finalmente, don Rodrigo dijo con desprecio: basta. Aunque pensándolo bien, un saco de piedras vale más que la vida de este esclavo. En el pueblo, los murmullos crecían. Ese hombre tiene un corazón de oro y lo usan como diversión, se lamentaban unos. La fidelidad no merece ser tratada como un espectáculo, se indignaban otros. Tadeo soportaba todo en silencio. Cada humillación la transformaba en un acto de paciencia. Su serenidad enfurecía a don Rodrigo, porque mientras él buscaba ridiculizarlo, Tadeo conservaba una dignidad que ni las risas ni los gritos podían destruir. La grandeza no estaba en quien tenía el poder, sino en quien sabía soportar la injusticia sin perder su alma. El verano llegó con una fuerza brutal, agrietando la tierra y secando las gargantas. La cosecha estaba al borde del desastre. Don Rodrigo, en lugar de mostrar compasión, endureció sus órdenes: ni un minuto de descanso. Expriman a los jornaleros aunque caigan rendidos. Bajo el sol abrasador, un joven jornalero, apenas un adolescente, cayó de rodillas vencido por el calor. Nadie se atrevía a ayudarlo por temor al castigo. Tadeo, sin dudarlo, dejó su herramienta y corrió hacia él. Sacó la pequeña vasija con el agua que había guardado para sí mismo y se la dio al muchacho. Bebe, hijo, le dijo con voz suave. Tu vida vale más que mi sed. Lo llevó a la sombra y se quedó a su lado. Un capataz se acercó furioso, pero al ver que otros jornaleros se acercaban en un gesto de apoyo silencioso a Tadeo, retrocedió refunfuñando. La noticia de este acto se propagó por el pueblo como un reguero de pólvora. Tadeo entregó su propia agua para salvar a un muchacho, decían todos. Ese hombre tiene más nobleza en una sola acción que su amo en toda una vida. Don Rodrigo se enteró, pero su reacción fue de un desprecio absoluto. ¿De qué sirve un esclavo que pierde tiempo salvando vidas inútiles?, exclamó. Si ese muchacho hubiera muerto, habríamos ahorrado una boca que alimentar. Sus palabras helaron la sangre de los criados que lo escucharon. El contraste entre el amo y el esclavo se hacía cada vez más evidente, tan claro como el día y la noche. La sequía se prolongó y la desesperación creció. Una tarde, una chispa avivada por el viento seco desató un incendio en los campos. Las llamas avanzaron como un monstruo imparable. El caos reinó. Don Rodrigo gritaba órdenes inútiles desde su caballo, amenazando a todos. Fue entonces cuando Tadeo se lanzó al frente. Arrancó ramas verdes y comenzó a golpear las llamas, organizando a los hombres. Aquí, gritó. Formad una línea.
Pasad cubos de agua. Su voz, firme y serena, se alzó por encima del pánico. Los hombres, inspirados por su valor, comenzaron a obedecerlo a él, no a su amo. Formaron una cadena humana y, tras horas de lucha, lograron contener el fuego, salvando parte de la cosecha. Todos en el pueblo supieron la verdad, fue Tadeo quien los guió, fue su valor lo que salvó el pan del invierno. Pero el orgullo de don Rodrigo no le permitió reconocerlo. El incendio se contuvo porque yo lo ordené, dijo a sus capataces. Pero nadie le creyó. En la memoria del pueblo, había quedado claro quién era el verdadero héroe de aquella jornada. Después del incendio, la presión sobre los trabajadores se redobló. Don Rodrigo exigía la misma producción de campos diezmados. El trabajo se convirtió en una tortura. Una tarde, un buey que tiraba de una pesada carreta cayó, exhausto. Los capataces gritaban, amenazando con el látigo. Tadeo, viendo el sufrimiento del animal, se acercó, lo acarició, y sin dudarlo, metió sus propios hombros bajo el yugo y comenzó a tirar de la carreta él mismo. Fue un esfuerzo sobrehumano. Sus músculos se tensaron hasta el límite, su rostro se congestionó, pero avanzó paso a paso hasta liberar al animal. Cuando soltó la carga, cayó de rodillas, jadeando. Un silencio absoluto y sobrecogedor envolvió el campo. Todos habían presenciado un acto de sacrificio puro. Los jornaleros lo comentaron esa noche en susurros, no fue fuerza, fue corazón. Tadeo se había convertido en un símbolo de entrega. Don Rodrigo, al saberlo, reaccionó con una crueldad ciega, si tiene tanta fuerza para cargar un carro, que mañana cargue dos. No quiero héroes, quiero producción. No comprendía que cada sacrificio de Tadeo lo hacía a él más grande ante el pueblo, y a su amo, más pequeño y despreciable. El sacrificio silencioso de Tadeo y el creciente respeto del pueblo hirieron profundamente el orgullo de don Rodrigo. ¿Cómo era posible que un esclavo recibiera más admiración que él? Decidió que debía aplastarlo frente a todos, de una vez por todas. Una mañana, reunió a todo el pueblo en la plaza. En el centro, habían levantado una tarima con un látigo y, a su lado, la figura de Tadeo, con cadenas en las muñecas. Su rostro estaba sereno, aunque el cansancio lo marcaba profundamente. Este esclavo ha olvidado cuál es su lugar, rugió don Rodrigo. Ha hecho creer a muchos que su esfuerzo lo convierte en algo más que una herramienta. Hoy aprenderá, y vosotros con él, que la fidelidad no lo hace libre, ni la fuerza lo hace digno. Ordenó a los guardias que lo azotaran. El primer golpe resonó como un trueno. La multitud gimió de horror. Cayeron el segundo y el tercero. Los niños lloraban, los hombres apretaban los dientes con impotencia. Pero Tadeo, en medio del suplicio, no gritó. Solo cerró los ojos y soportó el dolor con una dignidad que silenció la plaza. «Habla», gritó don Rodrigo, irritado por su silencio. «Admite que no eres nada». Tadeo levantó lentamente la cabeza. Su voz, aunque débil, fue clara. «Soy hombre, aunque me encadenes. Y eso es algo que tus riquezas nunca podrán comprar». El pueblo estalló en murmullos de asombro. Los azotes continuaron, pero cada golpe parecía fortalecer el espíritu del esclavo y debilitar la autoridad del amo. Un anciano no pudo más y alzó la voz: «Basta ya. Ese hombre vale más que todos tus banquetes, Rodrigo». El grito encendió a otros. «Es injusto», gritó una mujer. La plaza, antes sumisa, se convirtió en un hervidero de voces indignadas. Don Rodrigo, viendo que perdía el control, ordenó detener el castigo. Los guardias liberaron a Tadeo, quien se levantó por sí mismo, tambaleante pero erguido. Miró al pueblo y, con voz ronca,
dijo, no os llenéis de odio por mi causa. Que mi sufrimiento no siembre rabia, sino justicia en vuestros corazones. El silencio que siguió fue total. El castigo que debía quebrar al esclavo se había convertido en la chispa que encendió la dignidad de todo un pueblo. La balanza, finalmente, había comenzado a inclinarse. La injusticia final de don Rodrigo fue la gota que colmó el vaso. Encerró a Tadeo en un calabozo oscuro y húmedo, creyendo que con ello silenciaría su influencia. Pero afuera, el pueblo hervía. Esa misma noche, en secreto, en establos y cocinas, la gente comenzó a organizarse. Ya basta, decían. Si seguimos permitiendo esto, nos destruirá a todos. La idea de liberarlo se convirtió en el plan de todos. Incluso algunos guardias, hartos de la crueldad de su amo, estaban dispuestos a ayudar. 2 hombres lograron llegar a su celda. Hemos venido a sacarte, le susurraron. Pero Tadeo, para su sorpresa, se negó. Aún no, respondió con voz firme. No se trata de mi libertad, sino de la vuestra. Si salgo ahora en secreto, Rodrigo os castigará uno a uno. Debemos esperar el momento en que salgamos todos juntos, como un solo pueblo, a la luz del día. Su respuesta conmovió aún más a la gente. Entendieron que la lucha no era por un hombre, sino por la dignidad de todos. La tensión crecía. Don Rodrigo, cada vez más inquieto, sentía que el control se le escapaba de las manos, pero su arrogancia lo cegaba. Finalmente, la noche llegó. Una noche sin luna, cargada de expectación. El pueblo entero, armado con herramientas de trabajo, se reunió en la plaza. El párroco, con una vela, les habló, no estamos aquí para la venganza, sino para la justicia. Fueron al calabozo y abrieron la puerta. Esta vez, Tadeo aceptó salir. Lo llevaron, aún con las cadenas, al centro de la plaza iluminada por antorchas. Cuando don Rodrigo salió de su mansión, espada en mano, y vio a la multitud, rugió, insolentes. Apartaos o moriréis. Pero para su asombro, sus propios soldados no se movieron. Algunos incluso bajaron sus armas. Habían visto suficiente. Estaba solo. Fue Tadeo quien habló, su voz resonando en la noche. No somos tuyos, Rodrigo. Somos hombres y mujeres con dignidad. Puedes encadenar mis manos, pero no puedes encadenar la justicia. El pueblo estalló en un clamor, justicia. Justicia. Las piedras que don Rodrigo había dispuesto para la humillación de Tadeo fueron arrojadas, pero esta vez a los pies del amo. No buscaban herirlo, sino devolverle la vergüenza. Rodrigo, acorralado y abandonado, cayó de rodillas, derrotado. Nadie lo tocó. Su mayor castigo fue perder lo único que le importaba, el miedo de los demás. Ya no era nada. Un campesino se acercó y rompió las cadenas de Tadeo con un martillo. El sonido metálico resonó como un trueno de libertad. El pueblo lo rodeó, llorando y aclamando su nombre. Tadeo se acercó al hombre caído y, mirándolo no con odio, sino con compasión, le dijo, tú mismo te has encadenado con tu orgullo. Yo soy libre, aunque me ates. Y tú eres esclavo, aunque tengas todas las llaves. El amanecer llegó con un aire nuevo. El pueblo despertó por primera vez sin el peso de la opresión. Don Rodrigo desapareció, y a nadie le importó su destino. Lo que sí quedó fue la memoria del esclavo fiel que, sin levantar un arma, conquistó la libertad de todos. Y su enseñanza se repitió por generaciones, el amo injusto puede tener las cadenas, pero solo el corazón fiel conoce la verdadera libertad.